Hola jóvenes, vamos a continuar entonces la temática que hemos comenzado a hablar esta mañana y guarda relación con una ley que se llama la ley 348, ¿no es cierto? Esta es una ley que ustedes la tienen que tener en la cabecita, porque nuestro país, a pesar de que tiene las leyes para todo, debe ser el país que tiene más leyes, que se ha trabajado mucho, pero que no se cumplen, están ahí en papeles como lo hemos estado hablando esta mañana. Hoy por hoy ya las noticias son tremendas. 42 feminicidios en nuestro país, en menos. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de año. Estamos comenzando el sexto mes. Cochabamba está en tercer lugar. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. El eje Tonka. Y en Cochabamba no había sido en las ciudades donde se produce este fenómeno de los feminicidios. Es en el área rural, mis queridos jóvenes. Es ahí donde tenemos que trabajar, promocionando, buscando las medidas preventivas para que esto no vuelva a suceder o no suceda más. Y ustedes cumplen un rol fundamental cuando comiencen a trabajar en sus áreas de salud. La consejería a las mujeres embarazadas, a las parejas. Tenemos que trabajar mucho. En nuestra Facultad Politécnica del Valle Alto vamos a hacer un taller sobre esta ley 348, en cuanto estén dadas las condiciones. Pero no para ustedes, mis queridas jóvenes, para los varones de las otras carreras. Tenemos ahí en potencia maltratadores que están en la universidad. Entonces vamos a procurar hacer talleres para que ellos puedan replicar también en su familia, con sus amigos, donde se reúnen a jugar fútbol o a hacer deporte, etcétera, etcétera, para que ellos comiencen a hablar de este tema, que es fundamental. Porque también eh, a nivel internacional es otro parámetro para ver cómo está la salud de nuestras mujeres. Y estamos andando de peor, ¿no es cierto? Ustedes saben, y esto solo digo cada vez, en nuestro país, en Bolivia, nuestras mujeres se mueren por problemas relacionados al embarazo, al parto y al puerperio. En eso estamos trabajando y ustedes me imagino que ya lo están haciendo. Ninguna mujer embarazada debe pasar de alto. Todas deben hacer control prenatal. Todas deben tener atención del parto hospitalario. ¿No es cierto? Se ha trabajado mucho en, en el primer nivel de atención. Hay muchos centros de salud de los chiquititos, de los pequeñitos. Y en la mayoría de esos centros de salud, los más alejados, no están atendidos por médicos ni por licenciadas, están atendidos por ustedes, mis queridos jóvenes. Esa es la cruda realidad de nuestra salud. Y entonces ustedes tienen que perfeccionarse cada vez mejor, cada vez más, adquirir más conocimientos, más destrezas, más habilidades en el manejo de las situaciones de salud. Donde vayan a trabajar para que no estén pasando malos ratos, promocionen salud y no estén pendientes de la enfermedad. Les gusta querer atender a los enfermos, dar una receta. Se pueden complicar la vida, mis queridos jóvenes, porque la ley no les permite llegar a esa instancia. Pero las necesidades obligan, no hay vuelta que dar, no hay vuelta. Conozco muchos colegas, digo colegas porque somos parte de un equipo de salud, que han egresado de estudiantes de técnicos medios. Antes eran auxiliares de enfermería. No dejan de serlo. Que están lejos y que enfrentan situaciones bien difíciles. Y claro, no estaban capacitados para enfrentar esa realidad, ¿no es cierto? Han tenido que adiestrarse poco a poco y han tenido que pasarlas muy malos ratos.
con pacientitos que no han salido adelante, que se han quedado ahí. Y entonces esa es una carga emocional fuerte, intensa. No hay vuelta que dar, mis queridos jóvenes. Pero así es. Ustedes, muchos de ustedes que van a comenzar a trabajar en el sistema de salud, van a iniciarse, no van a iniciarse en el hospital de Punata. Van a ir a los centros de salud más alejados, más desconcentrados, allí donde se hace extensión de coberturas de los servicios de salud, los lugares más alejados. Se ha procurado y se procura darles mayores facilidades a los que están lejos, motos, sobre todo motos, para que se puedan desplazar a las comunidades más alejadas. Motocicletas, ¿no? En eso los varones tienen cierta ventaja, vamos a decir. Pero también las mujeres asumen ese rol. Subirse a la moto y comenzar a trabajar. Conozco un montón. Y les ha ido bien. Porque ese es un desafío, ¿no es cierto?, de su formación. Mejorarse todos los días, adiestrarse. Entonces el tema de la ley 348, ustedes lo tienen que conocer. Las estadísticas muestran que hay más feminicidios en el área rural. Dicen que la cultura afecta el comportamiento de las personas, efectivamente. Cuanto más informaciones tengan los varones en el área rural sobre cómo tienen que comportarse, cómo tienen que actuar, etc., quizás vamos a influir en determinadas formas de accionar del varón. Vamos a ir revisando con ustedes algunos de los tipos de violencia que se ejercen cotidianamente. Hemos estado mencionando en la clase de esta mañana que la ley 348 tipifica 11 tipos de violencia. Vamos a repasar algunos de los que son más frecuentes y algunos de los que ni siquiera nos damos cuenta, pero que sí son tipos de violencia que se ejercen. La violencia más frecuente es la física. El abuso de la fuerza, el exceso. Y en la mayoría de los casos es producto de haber consumido bebidas alcohólicas. Ese es el detonante, vamos a decir. ¿Cierto? Después que no me acuerdo. Los borrachos no se acuerdan lo que han dejado lastimada a su pareja. Entonces hay que evitar en lo posible participar de este tipo de actividades donde se consume en forma desmedida el alcohol. Pueden consumir, pero allá para divertirse, para entrar en alegría, porque es la primera fase, ¿no es cierto?, de la borrachera. Al sentirse mejor, charlador, quieres bailar, baile, alégrese, pero hasta ahí, no hasta perder el conocimiento y llegar a lastimar no solamente a su pareja, a sus hijos si tienen hijos. Tremendo, las noticias de todos los días. Miles de denuncias ahora a nivel nacional sobre violencia intrafamiliar por consumo de bebidas alcohólicas. En lo posible, mis queridos, eviten este tipo de actividades. Acompañen a su pareja, pero eviten que estén consumiendo bebidas alcohólicas en exceso. La violencia física es la mayor denuncia que se tiene en la actualidad sobre el maltrato que reciben las mujeres. Violencia física. No hay dónde perderse. Y en eso también hay una especie de tolerancia, vamos a decir, como les estaba hablando esta mañana. La mujer tiene que estar bien lastimada, que no se levante, que esté en el piso, no sé, pues con huesos fracturados, la cara, para que el médico pueda darle baja. Tiene que estar bien lastimada. Si no, le dicen, no, señora, esto va a pasar, tómate unos antiinflamatorios, ponte unos pañitos con hielo y ya está.
En esto también hay tolerancia. Entonces, la violencia física es la más frecuente en nuestro país, en nuestro estado plurinacional. El exceso de la violencia física termina en un feminicidio. Todos los días se van reportando casos de feminicidios. La semana pasada ha sido la peor semana. Como les digo, 42 o 44 feminicidios ya en nuestro país. Y la mayoría son en el área rural, en Cochabamba. Entonces hay que ver, eso termina mal, ¿no es cierto? Y las leyes están que se castiga con 30 años. Yo pienso que eso es insuficiente. Debería ser cadena perpetua para un malvado que ha maltratado, que ha matado a su pareja. Todavía en las leyes son tolerantes, ¿no es cierto? 30 años. Y como ustedes ven, hasta hace unas 2 semanas que se ha puesto en alarma que había feminicidas criminales que estaban saliendo de la cárcel sobre pretexto de que tienen una enfermedad terminal. Y claro, y ahí la justicia está totalmente corrompida, ustedes saben. Pagar al juez, pagar al médico que haga un certificado médico a favor del feminicida. Y este sale de la cárcel y está en su casa feliz, después de haber matado. Bueno, ese es un problema que no termina de resolverse en nuestro país. Se habla mucho, como la pasada semana ha habido tantas muertes, tantos feminicidios, ha estado el tema en boca de todos, de la radio, de la televisión, de los periódicos, etc. La violencia extrema termina con la muerte de una mujer. Otro tipo de violencia es la psicológica, pues, ¿no es cierto? Esa violencia que ejercen con mucha frecuencia, maltratando a la mujer, poniéndole de menos. No, tú eres una tonta, eres una inútil, sirve solo para andar a cocinar. Andar a lavar mi ropa. ¿Qué obligación tienen ustedes de lavar su ropa, de cocinárselo? Por eso, mis queridas jóvenes, yo les felicito a ustedes, y no me canso de decirles, que están estudiando una carrera que les va a permitir libertad económica. Es otro tipo de violencia, la violencia económica, que anda muy bien relacionado con esta cuestión de la violencia psicológica. No sabes, no sirves para nada, es una tonta. Y la tienen ahí en la casa lavando su ropa, cocinándoselo, limpiando la casa. Como si fuera una inútil. Y ustedes, mis queridas jóvenes, están estudiando. Y por eso siempre les digo, no abandonen la carrera. Por eso es que a veces me animo a ayudarles más a las mujercitas que tienen problemas. Porque de alguna forma tenemos que sacarlas de ese entorno donde están presionadas económicamente, físicamente, psicológicamente. Cuando ustedes sean económicamente independientes, mis queridas jóvenes, cuando ya estén ejerciendo su profesión, ya van a poder comprarse lo que gustan, los vestidos que gustan, comer donde les guste. No estar rogando, dame pues plata para comprar el pancito para sus hijos. Esa dependencia económica tremenda. Por eso, jóvenes, no aflojen, terminen de estudiar. Han comenzado una carrera, terminen, es corta esta carrera y es una carrera de mucha demanda. Siempre va a haber trabajo para ustedes. Lo único que tienen que dedicarse es ser mejores profesionales cada día, competentes, tener habilidades, destrezas que les capaciten mejor. Y ustedes tienen que mostrarse.
¿no es cierto?, para trabajar en sus municipios. Los primeros niveles y los segundos niveles de atención en salud dependen de los municipios. O sea, en su entorno tienen que estar ustedes, donde han nacido, trabajar ahí. Pero si no, pues busquen otra alternativa, porque el título que les da la facultad es un título a nivel nacional. Pueden, cuando terminen, hacen sus trámites rápido, tienen su título en provisión nacional, pueden trabajar donde les guste en nuestro país, o donde haya trabajo, pues, por último. Potosí, en Tarija, en Sucre, en Santa Cruz, en Cobija, en Trinidad, Tarija, donde ustedes gusten, porque ese título es en provisión nacional. Así que, mis queridos jóvenes, les animo, por favor, a que vayamos mirando siempre para adelante para evitar esto de la violencia. Hace poco, no hace poco, hace unos 2 años antes de la pandemia, pues, salió un artículo en uno de estos periódicos de circulación nacional donde dice, el día domingo salió, lo difícil que es embarazarse en nuestro país, porque tiene una serie de problemas, ¿no es cierto?, que en medio de ese transcurso se muere, o son maltratadas, o producen abortos. Es un estudio realmente complicado, como muestra la cruda realidad de la mujer en nuestro país. Y por eso, pues, esta ley se tiene que cumplir, se tiene que implementar en la forma más total, podríamos decir, ¿no? Hay cositas que se hacen chiquititas, pero que no protegen la integralidad de la mujer, la parte física, la parte emocional, la parte psicológica. Hay otro tipo de violencia, ¿no? Esto de la violencia simbólica. Dice, yo estuve averiguando qué es esto de la violencia simbólica. Es aquella que resalta, es un tipo de violencia, ¿no?, una especie de desigualdad, de discriminación. Hay una asimetría entre la mujer, entre el varón y la mujer. En esta violencia simbólica, en nuestra sociedad, se cree que el varón es el que tiene mayores y mejores posibilidades que la mujer. Porque siempre se está simbolizando al varón como el que mejor hace las cosas, ¿no es cierto? Hay una asimetría. Y le inculcan a la mujer como un rol social, que tiene que estar en la casa, que tiene que cocinar, que tiene que lavar la ropa, que tiene que cuidar a los hijos. Responsabilidades que tienen que ser compartidas. Esto ya no es que la mujer tiene que quedarse en la casa. Ella, igual que el hombre, tiene capacidades intelectuales y a veces son mayores las capacidades intelectuales, no solamente a veces, en la mayoría de los casos. Y que es cuestión de que tengan oportunidad nomás. La sociedad entonces está definiendo roles. Y entonces es un rol simbólico. No, la mujer tiene que estar en la casa. Y el varón es el que manda, ¿no? Y la sociedad hace prevalecer esto. Entonces hay un tipo de violencia simbólica que ya la mujer como que acepta esta situación. Es invisible, no se ve, pero está ahí, tácitamente. Y está tan tácitamente que a veces las mujeres aceptan esa situación y cuando son lastimadas todavía tienen, porque tiene que ser así, dice la sociedad, mi marido me pega porque me quiere, porque es mi marido. Pero sí, personalmente a mí me ha tocado vivir una situación de esas cuando estaba trabajando en La Paz. Quise intervenir. Pucha, me ha pasado un mal rato, pues quise intervenir separándolos, etcétera, porque un varón estaba lastimando a una mujer.
Me tuve que bajar de la movilidad y pues un chasco para mí, ¿no es cierto? No, señor, no se meta, es mi marido. ¡Wow! ¿Qué puede estar en el piso? Cuando uno quiere decir, no. Entonces son relaciones simbólicamente aceptables por la sociedad. Y ustedes tienen que trabajar en eso. No pueden estar permitiendo que el papá o la mamá les estén ordenando a lavar la ropa de su hermano. Ustedes están estudiando y todavía tienen que lavar la ropa de su hermano que ha ido a jugar fútbol. No es así, mis queridas jóvenes. Está bien, alguna vez ayúdale a tu hermano, pero no puedes estarle cocinando para que él después esté sin hacer nada mirando la televisión, el fútbol, lo que sea. Entonces son relaciones de desigualdad que toleramos, que simbólicamente están descritas y toleradas por la sociedad. Y en eso tenemos que trabajar ustedes, en la casa, ordenar su vida. Hay mucha dependencia, porque la sociedad lo ha organizado de ese modo, ¿no es cierto? Esa entonces es una violencia de tipo simbólica, la que no se ve, la que está ahí. Y hay otra, la mediática, esa que utilizan los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, la radio, ¿no? Difunden mensajes estereotipados de las mujeres, que solo sirven como objetos. Si para vender una llanta de auto tienen que mostrar a su lado una señorita semidesnuda. Es un tipo de violencia mediática, ¿no es cierto? Que la sociedad lo tolera. Pero hoy por hoy ya existen formas de reaccionar ante eso. Ya les han sentado la mano alguna vez, yo he visto en la prensa. Canales de televisión que les obligan a las presentadoras a utilizar cierto tipo de vestimenta. Y ha habido respuestas inmediatas que no pueden obligarles. Y es que es bien difícil, ¿no? La presión mediática es tremenda. Entonces es otro tipo de violencia que normalmente se ejerce en nuestra sociedad. Explota la figura de la mujer. Las presentan como objetos de consumo. No respetan, sin respetar su dignidad. Es posible que la señorita que está modelando ahí para que compren una llanta no quiera vestirse con la ropa que le dan, porque está afectando su dignidad. Pero necesita trabajar, simplemente, pues, ¿no es cierto?, ganárselo dinero. Pero esa es un tipo de violencia. Tenemos que identificarlo con nombre y apellido. Violencia mediática, que la sociedad también la acepta y la tolera. Esos son estos tipos de violencia que a veces no nos damos cuenta, pero que existe. Contra la dignidad y la honra y el buen nombre también. Con tanta facilidad se ofende y se insulta. Esto generalmente está en la política, ¿no es cierto? Se insultan, se ofenden. Pero como son tan caraduras en el ámbito político, los que ejercen la política, ni les afecta. Pero hay otras personas que sí, ¿no es cierto?, que no son políticos de profesión, porque esos viven tan fácil. Y uno se involucra ahí, de pronto está en un medio donde las ofensas son tan fáciles que a uno le lastiman. Pero a otros que están viviendo de eso no les lastiman para nada. ¿Será porque son así?
Pero cuando se afecta la dignidad de una mujer, esta puede demandar y puede denunciar. Porque la ley les reconoce que es un tipo de violencia y que tiene sanción. Va a llegar algún momento en que esta situación se ponga en relieve y se castigue al que ofende, al que lastima la dignidad de la mujer. Pero mientras tanto estamos ahí, como en una fiesta, todos. Hay que ver el Parlamento. Se dicen de todo a las mujeres. Entre ellas también se ofenden, ¿no es cierto? Se ha degradado mucho ese ambiente, donde la ofensa es fácil. Y como se ve en la televisión y nada, y no pasa nada más que pareciera una chacota simplemente, entonces queda en eso, sin que se cumpla, porque la ley dice y la reconoce como un tipo de violencia. Ustedes ya saben a qué se refiere la violencia sexual, es fácil de deducir. Es otro tipo de violencia muy frecuente, pero que a veces es difícil. Hay mucho manejo de la información tan fácil sobre la sexualidad de la mujer, del varón, que pareciera que esto es cotidiano y que es normal. Pero detrás de una violencia sexual hay una trama especial. Mujeres que están siendo sometidas, abusadas permanentemente por el factor económico, por la necesidad. No hay vuelta. Y ese es un tipo de violencia también. Permanente, muy frecuente en nuestro medio. Allí donde la ley actúa muy poco, ¿no es cierto? En las ciudades, en los lugares donde se maneja mucho dinero. Y en nuestro Cochabamba, ustedes saben dónde circula eso y dónde hay un exceso de maltrato sexual a las jóvenes. Entonces, esa es una cosa que se tendría que poner, debería cortarse, pero es difícil, pues. Es el poder económico, el poder político también manejan mucho esto. Están involucrados, hay gente que de pronto está en el poder económico y en el poder político y entonces manejan con toda regularidad las cosas, porque no hay una ley que los sancione. Es una lástima, pero se está pregonando, hay que reformar la justicia en nuestro país. Difícil cuando está metido tanto dinero y disfrutan todos del dinero. Es medio complicado. Pero ustedes, mis queridos jóvenes, tienen que saber afrontar esa situación exitosamente. ¿Y cómo es? Terminando su carrera, dedicándose a estudiar. Y cuando estén ya trabajando, pueden asesorar, pueden afectar a su entorno. Siempre hay amistades, niñas, jóvenes, adolescentes, que van a necesitar de un asesoramiento. Y ustedes tienen que estar en esa lógica. Y tienen que revisar esta ley para saber manejar bien una buena opinión. Bueno, mis queridos jóvenes, la violencia intrafamiliar de todos los días, el factor económico, influye mucho. El papá que no encuentra trabajo y no sabe qué hacer, y lo poco que tiene se lo gasta tomando cerveza, alcohol, y llega a casa y maltrata a la esposa, a los hijos. De todos los días, mis queridos jóvenes. Entonces la ley 348 tiene como objetivo, recalco, establecer mecanismos y políticas integrales de prevención, de atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia.
Con eso terminamos esta clase, mis queridos jóvenes. ¿Ya? La penúltima. La última es la próxima semana. Vamos a hablar en la mañana de un tema también importante, la ley 369, que apunta a proteger también a otra población vulnerable que son nuestros adultos mayores. Y en la tarde estaremos hablando del código niño, niña, adolescente. Y ahí terminamos, porque después viene un feriado y después viene el examen final de todo lo avanzado, mis queridos jóvenes. Bien, es siempre un placer conversar con ustedes, charlar con ustedes. Ya saben, yo soy un facilitador de este proceso de formación de ustedes. Cuando necesiten un consejo, algo que les pueda ser útil en alguna toma de decisiones, para eso estamos nosotros los docentes. Bueno, mientras tanto, mis queridos jóvenes, un abrazo en la distancia y que Dios me los bendiga a todos. Chao.